El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente diciendo: El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo, y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: Un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntan: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: No, que al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: Arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas, se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta: Abriré mi boca diciendo parábolas. Anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: Explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo de la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos, y los segadores, los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí serán el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Nos encontramos en el domingo 16 del tiempo ordinario. Estamos compartiendo, la semana pasada habíamos mirado la parábola del sembrador. Hoy continuamos en ese ambiente campestre y también pues de la siembra, la cosecha y todo esto. El libro de la sabiduría, que es la primera lectura, nos recuerda que haces uso de tu poder cuando quieres. Eso nos lleva a entender sobre todo esa libertad en la cual hemos sido creados y con la cual podemos llevar la vida. Esos actos de libertad también engendran en nosotros ciertas responsabilidades,
De no asumirlas, se convierte en un libertinaje. Es decir, para el ejercicio de vuestra libertad también es necesario la razón y sobre todo mirar las libertades también de los demás. Con el salmista sobre todo recordábamos y decíamos que el Señor es bueno y clemente y algo muy especial, rico en misericordia. Esto es importante tenerlo siempre presente. ¿Y por qué lo enfatizo? Porque a pesar de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad, de nuestras faltas, caídas, por la justicia, diríamos, estamos perdidos. Pero es gracias a la misericordia que de verdad la salvación puede ser accesible a todos. Porque claro, tú haces, tú pagas. Tú haces, Dios es misericordioso, te perdona y puedes seguir adelante con tu vida creyente. Por lo tanto, en la lectura que no hemos hecho, tomada de la carta a los Romanos, San Pablo nos recuerda: el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Es decir, Dios, y Jesús mismo lo ha prometido, ¿no?, que nos enviará al Espíritu como consolador, como aquel que nos acompañe, como aquel que nos ilumine, nos instruya y nos ayude a llevar esa vida espiritual. Su asistencia, sin duda, nos refuerza el caminar de la vida. Pasamos entonces ahora a entender un poco más el Evangelio que corresponde a este día, que, como habéis escuchado, son algunas parábolas. La primera está más que explicada, el trigo, la cizaña, que igual la curiosidad de los discípulos diciendo: oye Señor, pues danos ese poder entender de mejor manera esta parábola. Y Jesús, pues como siempre es accesible, se lo va a comunicar y les va a dejar lo más claro posible. Es una advertencia, es una forma de llamar, ¿no?, a la conversión, de decir que hay algo mejor de lo que ya se está viviendo y por tanto, pues, la sentencia final, el que tenga oídos que oiga, el que tenga ojos que vean, es decir, Jesús sigue respetando, sigue valorando nuestra libertad de decidir por la vida. Más aún, con las otras parábolas que hemos visto, podemos enfatizar que necesitamos del contraste, ¿no? Por ejemplo, el granito de mostaza, dice la semilla de mostaza, muy pequeña, pero pues su efecto es muy grande cuando ella ha crecido, en cuanto anidan los pájaros, da sombra y tantas cosas más. La otra, de igual manera, algo muy pequeño, como es la levadura, sin embargo, pues cuando fermenta, hace que la masa pues crezca notablemente. Así entendemos que la vida cristiana no se construye por grandes monumentos o cosas así, sino desde la vida práctica, la sencillez, las cosas, los detalles pequeños. Y esos son los que debemos cuidar siempre, ¿no? Por ejemplo, una grande presa, ¿no?, o un pantano, pues que tiene su barrera allí para detener el agua. Si tuvieran una fisura, ¿no?, por más pequeña que sea, pues basta que por ahí empiece a filtrarse unas cuantas goticas de agua y al final puede terminar por romper todo eso, ¿no? Y asimismo la vida cristiana. Decimos a veces, no pasa nada, es algo sencillo, algo mínimo, pero hay que tener cuidado. Como nos decía en la explicación de la parábola, Jesús mismo dice, no, pues el enemigo es el diablo, ¿no? Y como dirá también enfatizando parte de esto San Pedro en su carta, pues el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Entonces, no deis lugar a estas cosas que pueden, pues, al final dañar nuestra vida, ¿no? Y eso puede pasar también en la vida de familia. No, es algo sencillo, mejor lo dejamos, no nos hacemos lío. No, hay cosas que en familia, como esposos, como padres, entre padres e hijos, hay que conversarlas, hay que dialogarlas, hay que ponernos un poco más al pendiente para que, pues, no llegar al final y tengamos que separarnos, como decía la primera parábola, ¿no?
O sea, hay que permitir también que este buen trigo, esa buena semilla que vosotros como padres dejáis para vuestros hijos, crezca de la mejor manera. Alrededor, como dice Jesús, de nosotros hay mucha cizaña. En el mundo hay muchas cosas que no nos pueden ayudar a vivir cristianamente. Y de esas es, digo, más que quitarlas, nos será difícil, ¿no? Advertirnos de que es mejor no meternos por allí. Entonces, reitero, las cosas empiezan por lo más pequeño, ¿no? Por ejemplo, para empezar a fumar, no estoy en contra de los que fuman, sino por poner un ejemplo, ¿no? Digo, o sea, dice, no, prueba una besita, pero después ya te fue gustando y te quedaste, ¿no? Y lo demás es así, ¿ya? Entonces, digo, son cosas pequeñas que pueden llevar a grandes desastres de la vida. No, tranquilo, no pasa nada. Supera unos 10 kilómetros más de velocidad. Pues, y a veces que 10 es un margen muy pequeño, diríamos, ¿no? Pero si ya está más de la cuenta, ya las consecuencias pueden ser fatales. Y cosas así, digo, ¿no? Sencillitas del día a día, que a veces son imperceptibles, hay que ponerles atención. Hay que dedicarle ese tiempo también a pensar en la vida propia para poderla ganar para uno mismo y para el cielo. Que así sea.